Evangelio de hoy. Miércoles 23 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 1 al 8. Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, y limpia los que dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vida en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Nos dice Jesús al iniciar este pasaje tan entrañado del cuarto Evangelio. Y con esa sola afirmación se abre ante nosotros un horizonte de pertenencia, de fecundidad, de comunión íntima que abraza cada fibra de la existencia humana. Corazón de viña. Cuando Cristo se nombra a sí mismo como vid, declara que no ofrece solo enseñanzas externas, sino que constituye la savia interna, que circula por los vasos secretos del ser. La corriente silenciosa que fecunda sueños y sostiene el pulso cotidiano de la esperanza. Porque estar injertados en él no es metáfora piadosa, sino ontología que redibuja desde dentro nuestra identidad bautismal. El viñador que cuida. El Padre aparece como viñador atento, artesano del crecimiento, guardián del fruto. Y su mirada no es vigilancia que amenaza, sino ternura que poda cuidadosamente todo lo que obstaculiza la plenitud. Porque solo un amor delicado se atreve a recortar, a abrir heridas que cicatrizarán en más vida, en racimos más plenos, en vino más generoso. Poda y purificación. Cada poda duele. Sí. Porque implica desprendimiento de ramas secas de egoísmo, de brotes estériles de vanidad, de hojas exuberantes que no dan fruto. Pero la sabiduría del viñador sabe que el dolor del corte preludia la alegría de la vendimia, y que la savia, liberada de circuitos inútiles, encontrará cauces más hondos para fecundar. Permanecer en Cristo. Permanezcan en mí, resuena como latido insistente. Invitación a una morada recíproca, donde el alma descansa y al mismo tiempo es fecundada. Porque la permanencia no es simple inmovilidad, sino adhesión dinámica al ritmo del espíritu, que mueve la historia hacia la plenitud. Adhesión que se hace oración continua. Escucha atenta. Obediencia creadora. El fruto que glorifica. La gloria del Padre se manifiesta cuando la vida del Hijo engendra frutos de amor en los sarmientos humanos. Cuando la historia se llena de obras que huelen a evangelio. Cuando los actos cotidianos destilan la dulzura del vino nuevo. Signo de un reino que fermenta silencioso, transformando desiertos en oasis de fraternidad. Esterilidad exiliada.
Fuera de la vid la rama se reseca. Pierde flexibilidad. Se convierte en leña sin savia. En madera que solo sirve para el fuego. Y esa imagen contundente nos alerta contra la autarquía espiritual. Contra la ilusión de la autosuficiencia. Que clausura el corazón en sí mismo y asfixia toda posibilidad de donación. Oración como intercambio de savia. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen. En ustedes pidan lo que quieran y lo obtendrán. Afirma Jesús. Revelando que la oración es circulación de savia. Intercambio de anhelos entre Dios y la criatura. Consonancia mística donde el deseo humano se afina. Progresivamente hasta latir al unísono con el corazón trinitario. Amistad transfigurada. Permanecer implica amistad. Una amistad que supera los parámetros mundanos de utilidad o simpatía. Porque nace del don incondicional del Señor que nos ama. Hasta el extremo y nos incorpora a su propia corriente filial. Esa amistad transfigura la percepción de uno mismo y del otro. Inaugurando relaciones donde cada persona es acogida. Como sarmiento necesario para la fiesta de la cosecha. Ecología interior. La imagen de la vid convoca también a una ecología interior. A un cuidado de la tierra del corazón. Para que la semilla del verbo encuentre humedad de silencio. Luz de escucha. Abono de humildad. Porque sin ese microclima contemplativo la savia se vuelve tibia y el fruto pierde dulzor. Misión fraterna. El sarmiento no da fruto para sí, sino para la mesa compartida. Para la comunión de la comunidad. Y así la permanencia desemboca necesariamente en misión. En diaconía que se vuelve vino de alivio para la sed ajena. En servicio que celebra la abundancia derramada. Desde la copa desbordante de Cristo. Poda del ruido. En un mundo saturado de estímulos la poda divina. Actúa también como silencio que corta. Las ramificaciones dispersas de la mente acelerada. Devolviendo al alma la simplicidad del centro. La pureza del deseo primordial. Buscar a Dios y su reino. Descansar en su voluntad. Abrazar cada jornada como oportunidad para amar. Fermento eucarístico. La vid nos remite inevitablemente al cáliz eucarístico. Al vino que se convierte en sangre de alianza. Y en esa mesa se consuma la circulación de savia entre Cristo y los suyos. Porque quien come su carne y bebe su sangre permanece en él y él en nosotros. Sellando una comunión que ninguna noche puede apagar. Viña de solidaridad. Cuando la palabra, permanezcan, se hace carne. En la comunidad la historia se llena de gestos de solidaridad que son racimos maduros. Clínicas que sanan. Escuelas que liberan. Hogares que acogen. Economías que comparten. Políticas que dignifican. Porque la savia evangélica desemboca inevitablemente en estructuras de justicia y paz. Persistencia de la esperanza. Hay tiempos de invierno en que la viña parece cadáver sin verde. Pero la savia late bajo la corteza esperando la orden del sol. Y así ocurre en la vida espiritual. Los fríos de la prueba no señalan ausencia de Dios, sino preparación secreta para una primavera más espléndida. Coinonía del dolor. Cuando un sarmiento es herido por la poda, la savia de toda la vida acude a sellar la incisión. Y de igual modo el cuerpo de Cristo acoge el dolor del hermano como propio, movilizando la oración y la cercanía para que ninguna herida quede fuera del circuito divino de la consolación. Discernir la poda.
Aceptar la poda requiere discernimiento. Valentía para soltar costumbres estériles. Proyectos caducos. Apegos tóxicos. Y confiar en la sabiduría del viñador que ve más lejos que nuestras previsiones. Que sueña cosechas que todavía no imaginamos. Alegría de la cosecha. Cuando finalmente llegan los días de vendimia. El gozo se expande en cánticos de gratitud. Y el fruto recogido narra la fidelidad de la savia. La paciencia del viñador. La colaboración humilde de cada sarmiento que simplemente se dejó atravesar por la vida de Cristo. Gloria que engendra más vida. La glorificación del Padre no es tributo narcisista, sino sobreabundancia de vida, que se derrama para engendrar más vida. Porque la gloria divina consiste en que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Y todo sarmiento fecundo se convierte en testigo vivo de esa gloria expansiva. Mística del sarmiento. Injertarse en Cristo implica experimentar la circulación de su mismo espíritu. Sentir en la propia carne sus alegrías y sus llagas. Dejar que la cepa sostenga los días de viento y otorgue sabor unificado a la diversidad de dones que habitan la comunidad. Hacia el vino nuevo. Todo el itinerario de la vida apunta al misterio del vino. Símbolo de alegría escatológica. Promesa de bodas eternas. Anuncio de una mesa donde Dios mismo brindará con la humanidad reconciliada. Y nuestra existencia injertada. Es adelanto sacramental de esa fiesta sin ocaso. Palabra que purifica. Jesús asegura que sus discípulos ya están limpios por la palabra escuchada, revelando que cada versículo del Evangelio es tijera fina que recorta, bisturí que libera, lluvia que lava. Y quien acoge la palabra con corazón dócil se vuelve sarmiento traslúcido donde se refleja la luz del reino. Confianza sin fisuras. El tronco soporta el peso del sarmiento incluso cuando éste no da fruto. Y así Cristo sostiene fielmente nuestra debilidad mientras aprendemos a dejar circular su vida. No nos descarta. No nos reemplaza. Sino que espera con ternura inquebrantable la hora en que nuestra historia se abra a la fecundidad. Beso entre cielo y tierra. La vid hunde raíces en la tierra y ofrece racimos hacia el cielo, uniendo humus y alabanza, materia y espíritu. Y cada discípulo injertado vive esa tensión fecunda. Ser puente donde la gracia besa la historia, donde lo cotidiano se reviste de eternidad. Savia de misericordia. El flujo interno de Cristo es misericordia que perdona 70 veces 7. Que riega las grietas más áridas del pasado. Y por eso la rama que recibe esa savia no puede sino exudar compasión. Ungir con ternura las heridas ajenas. Convertirse en hospital de campo para los rotos de la historia. ¿Qué sucede cuando nos secamos por dentro? Jesús advierte sobre el destino del sarmiento que se seca. Y aunque estas palabras pueden sonar duras, en realidad son una radiografía del alma que se ha cerrado a la vid. La sequedad espiritual no llega de repente. Es fruto de pequeñas desconexiones, de decisiones que apagan la oración, que enfrían el amor, que desvían la mirada. Cuando dejamos de alimentarnos del Evangelio, de la Eucaristía, del silencio con Dios, poco a poco nos vamos secando. Y un día, sin darnos cuenta, ya no hay fruto. Solo ramas que crujen por dentro. El fruto que transforma el entorno. Una rama que da fruto no solo embellece el árbol. Alimenta, transforma,
genera vida. Así también, el alma unida a Cristo no solo se salva a sí misma, sino que irradia vida nueva a su alrededor. Sus palabras dan aliento, sus gestos siembran esperanza. Su paz contagia, su ejemplo arrastra. El fruto de esa unión con Jesús no es teoría, no es discurso. Es ternura activa, es perdón ofrecido. Es justicia encarnada, es amor que no se cansa. Y en ese fruto, el mundo descubre quién es Dios. Permanecer en la palabra, más que leerla, habitarla. Jesús pide que su palabra permanezca en nosotros. Eso significa que no basta con leer la Biblia de vez en cuando, ni con conocer de memoria algunos versículos. La palabra debe ser como una casa donde vivimos. Un alimento que nos nutre cada día. Una lámpara que guía nuestros pasos. Cuando la palabra habita en nosotros, nuestras reacciones, decisiones y pensamientos empiezan a reflejar el rostro de Cristo. Y entonces, nuestras oraciones ya no son egoístas, sino fruto de un corazón moldeado por Dios. Pedir desde la intimidad, no desde la necesidad. Jesús promete que podemos pedir lo que deseemos y permanecemos en Él. Pero ese pedir no nace desde la ansiedad, sino desde la intimidad. Es como un hijo que pide al padre no lo que se le ocurre, sino lo que ha aprendido a desear junto a él. Desde esa cercanía, ya no pedimos solo salud, éxito o consuelo, sino sobre todo gracia, fortaleza, discernimiento, amor puro. Y el Padre, que no niega nada a quien permanece en su Hijo, responde siempre con fidelidad. La cruz, raíz invisible del fruto eterno. Toda vid que da fruto ha sido primero regada. Con dolor, con entrega, con renuncia. Jesús mismo lo vivió, su sangre, derramada en la cruz. Es la savia que hace fecunda nuestra vida. Unidos a Él, también nosotros debemos aceptar la cruz como parte del proceso de dar fruto. No hay viña sin poda, no hay fruto sin sacrificio. No hay gloria sin entrega. Y cada vez que abrazamos nuestra cruz por amor, estamos participando del misterio de la redención. Frutos que maduran en la oscuridad. Muchas veces, los frutos más valiosos no nacen en la luz del aplauso, sino en la oscuridad del silencio. Son aquellas noches del alma donde todo parece estéril, donde la oración no tiene gusto, donde la fe se sostiene apenas por la fidelidad. En esos momentos, si permanecemos, aunque sin comprender, aunque sin ver, aunque sin sentir, estamos dando el fruto más puro. El fruto de la constancia, el de la humildad. El de la confianza sin garantías. Y ese fruto es precioso a los ojos de Dios. Porque no nace de la comodidad, sino de una entrega desnuda. Cuando somos podados por la pérdida. La vida nos poda con pérdidas, un ser querido que parte. Un sueño que no se cumple, una enfermedad que nos limita. Podemos rebelarnos, cerrar el corazón. Buscar respuestas donde no las hay. O podemos hacer silencio, confiar, y mirar al viñador que sabe lo que hace. Él no corta para castigar, sino para abrir espacio a un fruto más profundo, más duradero, más verdadero. Y si le dejamos actuar, incluso el dolor se convierte en semilla de bendición. Santidad cotidiana, fruto escondido que transforma el mundo. La rama no hace ruido cuando da fruto, ni se jacta de lo que produce. Así también, la verdadera santidad no busca admiración ni reconocimiento,
Es la madre que ama sin que nadie lo vea. El trabajador que sirve con honestidad. El anciano que reza por todos en silencio. Esa fecundidad escondida es la que sostiene al mundo. La que alegra el corazón de Dios, la que da vida a la Iglesia. Y muchas veces, será solo al final del camino. Cuando descubramos cuántos frutos dimos en lo secreto. No temer la aridez, también ella tiene sentido. Hay tiempos en los que no sentimos a Dios. En los que todo parece seco, en los que incluso la oración se vuelve esfuerzo estéril. Pero si en esos momentos seguimos unidos a Jesús, aunque sea por pura voluntad, Él actúa igualmente. La vid sigue alimentando a la rama, incluso cuando ésta no lo percibe. La savia no se detiene, aunque no la veamos. Y la gracia no abandona a quien permanece fiel. La aridez, entonces, puede ser purificación. Poda interior, crecimiento invisible. El fruto que permanece, amor, no éxito. Jesús no habla de frutos que el mundo aplaude, sino de frutos que permanecen. Y el único fruto que permanece, que atraviesa la muerte, que sigue dando vida en la eternidad, es el amor. No se trata de cuántas obras hicimos, sino de cuánto amor hubo en ellas. No importa si la acción fue grande o pequeña. Si fue hecha por amor, quedó sembrada en el reino. Por eso, vivir unidos a Cristo es amar con Él, desde Él, por Él. Terreno de los ancestros. La vid que Jesús evoca hunde sus raíces en la memoria de Israel. En los cantos de Isaías que describen al pueblo como viña amada. Y al recordarlo descubrimos que la alianza nunca fue simple contrato jurídico, sino proyecto de fecundidad compartida entre Dios y la humanidad. Un pacto de savia que atraviesa los siglos para llegar a nosotros con el perfume de la primera promesa. Y al injertarnos en Cristo ese legado bíblico vuelve a latir en las venas de nuestra propia historia, recordándonos que cada sarmiento forma parte de un linaje de esperanza que comenzó cuando el Creador soñó un jardín para caminar con sus hijos al atardecer, bajo la brisa que presagia reposo eterno y trabajo compartido. Lluvia de palabra. El Evangelio enfatiza que la purificación llega por la palabra ya recibida. Y esa imagen nos introduce en la dinámica de una lluvia silenciosa que se posa sobre la tierra reseca del corazón, filtrándose por los surcos del recuerdo, disolviendo costras de resentimiento, ablandando los terrones de orgullo que impedían el paso de la savia. Porque cada sílaba pronunciada por Cristo trae en su interior la potencia creadora del fiat original. Y al resonar en lo oculto despierta semillas dormidas, reconciliando lo que estaba roto, devolviendo a la tierra interior su vocación de abrigar vida abundante. Arte de la vinificación. No basta con racimos hermosos. Hace falta el lento proceso por el que el mosto se transforma en vino. Y esta alquimia sagrada simboliza el camino de maduración de todo discípulo. Un camino donde la dulzura inicial atraviesa la oscuridad de la cuba, la presión del lagar, la quietud paciente del barril, hasta alcanzar la plenitud de sabor que deleitará en la fiesta. Y así comprendemos que la permanencia en Cristo no nos ahorra la noche ni la espera, sino que las llena de sentido. Pues cada gota exprimida en la cruz se convertirá en júbilo servido en la copa eterna del reino. Hospitalidad de la cepa. El tronco central no pregunta al sarmiento de dónde viene, cuánto ha producido antes, ni qué heridas lo atraviesan. Simplemente lo abraza con la firmeza de su corteza y lo integra en su propio flujo vital.
Y esa hospitalidad vegetal se convierte en parábola de la iglesia que acoge, del creyente que incluye, de la comunidad que derriba aduanas y ofrece savia de dignidad a todo herido que se acerca buscando cobijo. Porque en la viña del Señor nadie es intruso. Todos son necesarios para que la sinfonía de hojas hable de un Dios que ensancha la tienda hasta el confín de la sed humana. Sinfonía de vientos. Cada mañana la brisa acaricia la viña y provoca un murmullo que parece latido del propio paisaje. Y en ese susurro entendemos la acción del Espíritu. Viento que no se ve pero al que nada se le resiste. Aliento que despeja la humedad que podría pudrir los racimos. Que refresca el calor extremo capaz de marchitar las hojas. Y así la vida cristiana se vuelve escuela de sensibilidad para percibir soplos. Modulaciones. Invitaciones delicadas que guían el crecimiento hacia la luz más fecunda. Sin forzar. Sin violentar. Con la elegancia humilde de quien colabora con la música secreta de Dios en la creación. Trazos de vitral. Cuando el sol pasa a través de los racimos maduros proyecta sombras rojizas sobre la tierra, creando un vitral efímero que convierte el viñedo en catedral estacional. Y ese juego de luces nos recuerda que el creyente está llamado a ser transparencia por donde la luz de Cristo coloree la historia. No con la uniformidad opaca del cristal sin vida, sino con la diversidad del vidrio pulido por la prueba que permite al sol dibujar narraciones de gracia sobre la piel del tiempo. Para que quien pase cerca descubra que el Evangelio no apaga, sino que potencia todos los matices que la luz puede engendrar en un corazón disponible. Gastar la savia. El sarmiento que se reserva la savia para si termina reventado por dentro. Porque la vida que no se dona se corrompe. Y el vino que no se comparte se avinagra. Por eso Jesús insiste en que la gloria del Padre radica en que demos fruto, no en que acumulemos potencialidades. Y así la espiritualidad del sarmiento se convierte en pedagogía del gasto generoso, de la entrega que no calcula, de la caridad que se vacía para que otros vivan, confiada en que siempre habrá savia nueva manando del corazón traspasado de Cristo. Frutos que nacen del dolor abrazado. No todos los frutos brotan de momentos felices. Algunos nacen del sufrimiento abrazado con fe. La cruz aceptada por amor, la pérdida entregada. La enfermedad vivida con esperanza. Todo eso da frutos invisibles pero eternos. María al pie de la cruz dio fruto, su maternidad universal. Jesús en la cruz fue la semilla enterrada, que dio la cosecha de la redención. También tú, en tu sufrimiento vivido en Cristo, estás dando fruto, aunque no lo veas. La paciencia del crecimiento espiritual. Una rama no da fruto de inmediato. Necesita tiempo, espera, maduración, clima adecuado. Así también es nuestra vida en Dios. Él no nos apura, pero sí nos acompaña en el proceso. Hay estaciones donde todo parece lento, donde no hay signos visibles de crecimiento. Pero si seguimos unidos a la vid, la vida interior sigue su curso silencioso. Confía, Dios sabe cuándo llegará tu cosecha. Y la hará abundante. Encender la vida de otros con el fruto propio. Cuando damos fruto, no lo guardamos para nosotros. El fruto está hecho para otros. Para alimentar, consolar, iluminar, inspirar. La rama no se come su propio racimo. Así, tú estás llamado a encender la vida de otros. A compartir la gracia que en ti habita. A ser bendición donde estés. Eso es parte del misterio de la fecundidad en Cristo. Multiplicación por el amor ofrecido.
El Evangelio, savia escrita para fortalecernos. Cada vez que meditamos las palabras de Jesús, estamos permitiendo que la savia del Evangelio nos renueve por dentro. Esas palabras no son letra muerta, sino savia viva. Poder de Dios que nos fortalece, guía y transforma. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos no es solo poesía. Es verdad espiritual concreta. Aferrarnos a esa palabra, orarla, vivirla, compartirla. Eso es permanecer en Cristo. Y quien permanece en su palabra, no caminará en la sequedad, sino en la abundancia del reino. La vid verdadera frente a las imitaciones. En el mundo hay muchas vías que prometen plenitud, sentido, éxito, paz. Pero Jesús no dice solo que es una opción. Él declara que es la vid verdadera. Esto implica que existen vides falsas, caminos que seducen, pero no alimentan, que brillan, pero no salvan. A veces nos unimos a filosofías de autosuficiencia, a ideologías vacías, a vínculos que nos secan por dentro. Solo Jesús da la vida plena que permanece más allá del tiempo y de la muerte. La vid como imagen de identidad. Cuando Jesús nos compara con sarmientos, está diciendo algo esencial sobre quiénes somos. No somos ramas errantes, no estamos destinados a vivir aislados. No somos autónomos espiritualmente. Nuestra identidad se define por la unión con Él. Cuanto más profunda sea esa conexión, más clara será nuestra vocación, nuestra misión, nuestra paz interior. Estar en Él no solo transforma lo que hacemos, revela lo que verdaderamente somos. Permanecer en la oración es permanecer en la vid. La oración es la savia silenciosa que fluye entre Cristo y el alma. No es solo hablar, ni solo pedir, es estar con Él. Dejarse habitar, escuchar su susurro en el silencio del corazón. Sin oración, la conexión se debilita. Y el alma se seca como sarmiento separado. Con oración constante, incluso en sequedad o distracción, la savia del Espíritu sigue obrando su fruto oculto. Orar es permanecer, es resistir a la distracción del mundo y entregarse al amor del Padre. El fruto también es conversión. Uno de los frutos más profundos que nacen de la vid es la conversión del corazón. Un alma unida a Cristo comienza a cambiar desde adentro. Desea lo que Él desea, rechaza lo que antes toleraba. Ama lo que antes ignoraba. La verdadera unión con Jesús transforma el carácter, las intenciones, las prioridades. No podemos estar en Él y permanecer iguales. Su gracia nos moldea sin violencia, con paciencia, con fuego suave y firme. Conversión no es solo renunciar al pecado. Es querer vivir para el fruto eterno. Ser canal, no depósito. El sarmiento no acumula la savia para sí mismo. La deja fluir para que llegue al fruto. Así también nosotros, la gracia que recibimos de Dios, no está hecha para almacenarse, sino para fluir hacia otros. No somos dueños de la vida divina, sino canales, siervos. Ramas portadoras de lo que salva. Si tratamos de acaparar la bendición sin compartirla, nos atrofiamos espiritualmente. La plenitud está en el dar, no solo en el recibir. Discernir el tipo de fruto. No todo fruto visible es necesariamente del espíritu. Podemos tener éxito exterior, fama religiosa, aplauso, y sin embargo estar separados de la vid.
El fruto auténtico nace del amor, se parece a Cristo. Tiene sabor a evangelio, y perdura incluso cuando nadie lo ve. Es fruto de humildad, de justicia, de compasión, de entrega silenciosa. Por eso es vital discernir, ¿qué tipo de fruto estoy dando? ¿Qué lo mueve? ¿A quién glorifica? Fructificar incluso en el invierno del alma. Hay momentos en los que nos sentimos estériles, secos, abandonados por la luz. Es el invierno espiritual, donde todo parece detenido. Pero incluso entonces, si permanecemos en Cristo, el fruto se está gestando en lo invisible. El alma que sufre infidelidad, que ama sin consuelo, que reza sin respuestas, está dando fruto para el reino. No todo lo que Dios cultiva se ve de inmediato. Los santos, ramas que dieron fruto eterno. Los santos no fueron otra cosa que sarmientos, que decidieron no soltarse nunca de la vid. Algunos brillaron en lo público. Otros vivieron en el anonimato. Pero todos dieron fruto, conversión de otros. Misericordia ofrecida, vidas transformadas por su entrega. Imitar a los santos es unirse más a la savia que ellos dejaron fluir con generosidad. Ellos nos muestran que es posible, incluso en nuestra fragilidad, dar fruto que perdure. El secreto, dependencia gozosa. Estar unido a Cristo no es una carga, sino una fuente de gozo profundo. No somos esclavos, somos ramas que se alimentan del amor eterno. Dependemos de Él, sí, pero esa dependencia no empobrece, nos plenifica. El alma que se rinde a esa dependencia comienza a florecer, a sanar, a respirar una paz distinta. Jesús no nos quiere autosuficientes. Nos quiere vivos en Él. Permanecer en su palabra es permanecer en Él. Cuando Jesús nos dice que permanezcamos en Él, también nos invita a que su palabra permanezca en nosotros. Esto no es solo memorizar textos sagrados. Es dejarnos habitar por su mensaje. Permitir que su evangelio nos reeduque desde adentro. Cuando su palabra se instala en el alma, comienza a moldear los pensamientos, las decisiones, las intenciones. Es como la savia que va recorriendo silenciosamente las fibras más profundas del corazón hasta que todo en nosotros habla. Reacciona y ama con su acento divino. Permanecer no es quedarse quieto, es crecer hacia Él. A veces pensamos que permanecer es pasividad, inmovilidad, resignación. Pero en el lenguaje de Cristo, permanecer en la vid es un dinamismo interior constante. Es una vida que se estira, que se ramifica, que se lanza hacia la luz del cielo, como hace una planta buscando el sol. Quedarse en Él no es estar inmóvil, es crecer con Él, dejarse transformar. Entregarse al flujo continuo del Espíritu Santo que empuja hacia lo alto. El dolor de la poda y el arte del Padre. La poda duele, porque muchas veces afecta aquello que valoramos o a lo que nos hemos apegado. Pero cuando confiamos que es el Padre quien maneja las tijeras, ese dolor se convierte en purificación bendita. El Padre no poda por capricho ni por castigo, sino por amor. Por visión eterna, por deseo de plenitud. A través de cada renuncia, cada despojo, cada herida bien ofrecida. Él está preparando algo más fecundo, más duradero y más verdadero. Fluir con la vida en los tiempos de prueba. Los momentos difíciles, las pruebas y tentaciones.
Son oportunidades para probar qué tan profundamente estamos injertados en la vid. Si nos dejamos llevar por el miedo o el orgullo, nos debilitamos. Pero si permanecemos unidos a Jesús con humildad, su savia divina nos sostiene incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas propias. En la vid, hasta el sarmiento más frágil puede resistir la tormenta si está bien unido al tronco. La fecundidad no siempre es visible. Hay muchas almas que viven en unión constante con Cristo, pero nadie las ve. No publican milagros, no predican multitudes. No brillan ante los ojos del mundo. Y sin embargo, su existencia orante, silenciosa, humilde, está dando frutos profundos que solo el cielo reconoce. Jesús no busca fama, busca fidelidad. No exige espectáculo, exige entrega sincera. Los frutos que tocan el corazón de los demás. Cuando una persona permanece en Cristo, sus obras, sus palabras, su forma de estar en el mundo cambian radicalmente. Esa transformación interior se vuelve testimonio vivo que toca a otras almas. A veces sin que la persona lo sepa. La ternura con que se responde, la paciencia con que se aguanta. La compasión que se ofrece, son frutos que sanan, que inspiran, que evangelizan. Fruto no es solo lo que hacemos, es lo que dejamos en los demás. Cuando pasamos por sus vidas. Frutos para el reino, no para la vanidad. Una trampa sutil es usar nuestros frutos para alimentar el ego. Buscando aplausos, reconocimiento, prestigio espiritual. Pero Jesús nos enseña que el verdadero fruto glorifica al Padre, no a nosotros mismos. El discípulo maduro ofrece lo que ha recibido. Lo entrega con gratitud, y luego se retira humildemente, sabiendo que todo proviene de Dios. La rama no se atribuye el mérito del fruto. Sabe que sin la vid, nada puede hacer. Las pequeñas fidelidades también son frutos. A veces pensamos que solo los grandes gestos cuentan. Fundar, predicar, construir. Pero ante los ojos del Padre, cada acto de amor escondido es un racimo maduro que alegra su corazón. Perdonar en silencio, ayudar en lo oculto, interceder en la sombra. Ofrecer la cruz sin quejarse, todo eso es fruto glorioso. La vid produce frutos de 1000 formas distintas. Lo importante es que nazcan del amor que fluye desde Cristo. El Evangelio como savia diaria. Vivir injertados en la vid es también dejarnos alimentar diariamente por el Evangelio. No se trata solo de leerlo, sino de masticarlo. De dejar que sus palabras respiren dentro del alma. Cada día, una frase de Jesús puede convertirse en savia nueva. En poda necesaria, en fruto inesperado. El Evangelio es la raíz viva que nos conecta con el corazón del Maestro. La gloria del Padre, que demos mucho fruto. Jesús nos dice que al dar mucho fruto glorificamos al Padre. Esto es extraordinario, nuestras vidas, pequeñas y frágiles, pueden ser instrumento de gloria divina. Cada vez que damos un fruto espiritual, el cielo se alegra. El Padre es reconocido, la luz vence sobre la oscuridad. ¡Qué dignidad tan inmensa hemos recibido! Ser ramas de una vida eterna que da vida al mundo. El color del silencio. En las primeras horas del día. Cuando la viña está aún envuelta en la neblina y todo parece en pausa. El silencio se convierte en lenguaje. En ese instante sagrado, el discípulo aprende a escuchar sin palabras. A captar los matices del amor que fluye desde el tronco hacia sus ramas.
Es ahí donde el alma arraigada en Cristo se vuelve profundamente contemplativa. No necesita ver para creer, ni hablar para existir. Solo necesita permanecer en silencio, como tierra abierta al rocío de la gracia. El dolor como fruto. A veces, el fruto no tiene el sabor que esperábamos. Está teñido por lágrimas, por fracasos, por noches de aridez. Pero aún el sufrimiento, cuando es vivido en Cristo, se transforma en vino nuevo, más denso, más profundo, más humano. Porque el sufrimiento entregado, ofrecido, unido al sacrificio del Señor, no es estéril. Es ofrenda. Y toda ofrenda, aunque nazca del llanto, se convierte en bendición. Nacimiento de la escucha. La permanencia en Cristo no es solo permanecer donde Él está, sino también dejar que su voz permanezca en nosotros. Su palabra no pasa de largo. No roza la superficie. Quiere entrar. Anidar. Germinar. Por eso, el corazón que permanece aprende a escuchar de un modo nuevo. No como quien acumula ideas, sino como quien se deja transformar. Escuchar a Cristo desde dentro es nacer de nuevo cada día. Jornada oculta del crecimiento. Durante meses. El crecimiento de la vida es imperceptible. Parece que nada cambia. Que todo sigue igual. Pero en lo profundo, la savia trabaja. Así también es la vida espiritual. Hay largos periodos donde no sentimos consuelo. No vemos frutos. No escuchamos palabras claras. Y sin embargo, si permanecemos unidos al tronco, Él está obrando. En lo escondido. En lo oculto. En el silencio. La alegría de la interdependencia. El sarmiento no da fruto solo, ni aislado. Está conectado con muchos otros sarmientos. Y juntos reciben la misma savia. El mismo alimento. El mismo origen. Así también es la Iglesia. Cada uno con su forma. Su historia. Sus frutos. Pero todos unidos por una misma raíz que es Cristo. No hay celos entre racimos. Ni competencia entre hojas. Solo alegría por la fecundidad del otro. Porque su fruto también glorifica al Padre. El milagro de la raíz. A simple vista, las raíces son invisibles. Pero sin ellas, no hay vida. Sin su red silenciosa que penetra la tierra. Buscando agua. Nutriéndose de lo profundo. La vid no podría sostenerse. Así también sucede en la vida espiritual. Lo más importante no se ve. La oración constante. La humildad diaria. La fe cuando no hay luz. Todo eso es raíz. Y esa raíz, cuando es profunda, sostiene en medio de cualquier tormenta. Bajo el peso de los frutos. Cuando un sarmiento da muchos frutos, su rama se inclina. No se eleva orgullosa. No se exalta. Se inclina con humildad. Esa es la actitud del verdadero discípulo. Cuanto más fruto da, más sencillo se vuelve. Más cerca está de la tierra.
más cerca está de los hermanos. La fecundidad en Cristo no infla, sino que abaja. Y en esa humildad, el Padre se glorifica aún más. Vida para ser bebida. El fruto no es para ser admirado, sino para ser exprimido. Así lo fue la vida de Jesús. Rota, derramada, compartida. Y así es también la vocación de todo discípulo. No vivir para sí mismo, sino para ser pan y vino para los demás. Para alimentar al hambriento, consolar al triste, acompañar al solitario. Todo fruto verdadero termina en don. Viña de luz. En la Escritura, la viña también es imagen de la comunidad mesiánica. Aquella donde reina la paz, la justicia, la fraternidad. Al permanecer en Cristo, no solo nos salvamos individualmente, sino que colaboramos con Él en la construcción de esa viña definitiva. Un mundo donde ya no haya ramas secas, ni tierra estéril, sino cosecha para todos. Somos llamados a ser labradores con Él. El misterio de los racimos escondidos. No todos los frutos crecen en lo alto del sarmiento, donde todos los pueden ver. Algunos crecen ocultos entre las hojas, donde solo el viñador los descubre con paciencia y ternura. Así también ocurre en el alma. Hay frutos de fidelidad que nacen en el secreto, en el silencio de las lágrimas que nadie ve, en las renuncias cotidianas sin testigos. Pero el Padre, que ve en lo oculto, los recoge con inmensa delicadeza, sabiendo que muchas veces esos frutos escondidos son los más dulces a su gusto eterno. El perfume de la entrega. La vid en flor desprende un aroma sutil, que anuncia el fruto que vendrá. Ese perfume, invisible pero real, se parece al testimonio del creyente que, sin grandes palabras ni milagros llamativos, transmite la fragancia de Cristo con su forma de vivir, con su ternura, con su entrega silenciosa. Esa fragancia es más poderosa que muchos discursos, porque no nace del esfuerzo humano, sino de la savia de amor que circula por dentro, viva y secreta. La noche de la viña. La viña también tiene sus noches. Cuando todo parece detenido. Cuando la oscuridad envuelve cada hoja y el frío amenaza con helar la raíz. Así hay noches del alma. Cuando la fe parece dormida y la oración parece sin respuesta. Pero incluso en esas noches, la vid no deja de vivir. No deja de respirar. No deja de preparar el brote de la próxima mañana. Permanecer en Cristo también es confiar en la noche. Resistir con esperanza, sabiendo que el amanecer vendrá. El viento que purifica. En el viñedo, el viento no solo refresca, también limpia. Quita el polvo de las hojas. Aleja insectos dañinos. Ayuda a secar el exceso de humedad que puede enfermar la planta. El Espíritu Santo es ese viento para el alma. Llega sin avisar. Pero cuando sopla con fuerza, limpia, arranca, libera. Puede doler, como toda purificación. Pero después el corazón queda más ligero, más dispuesto a amar. La espera de la cosecha. El agricultor nunca corre al ver los primeros brotes. Sabe esperar. Sabe que la madurez requiere tiempo.
Así es también Dios con nosotros. No exige resultados inmediatos. No nos juzga por una temporada estéril. Él espera con paciencia divina, acompañando nuestro ritmo, confiando en que el fruto vendrá. Esa espera nos enseña a no desesperar de nosotros mismos, ni de los demás. Cada sarmiento tiene su tiempo, su ciclo, su estación. El peso de la gloria. Cuando el fruto está maduro, la rama se dobla bajo su peso. No se trata de una carga dolorosa, sino de la bendita consecuencia de haber permanecido en la vid. En la vida espiritual, hay momentos en que uno siente el peso de la gloria. No como vanidad, sino como responsabilidad de haber recibido mucho. Y ese peso nos inclina con humildad hacia el suelo. Nos hace más hermanos, más servidores, más disponibles para dar sin medida. El gozo de la transformación. El vino no es uva. Es uva transformada. Y esa transformación no ocurre de golpe, ni sin dolor. Requiere ruptura, presión, fermentación en la oscuridad. Así también en el alma. La transformación en Cristo no es solo adorno exterior, sino conversión profunda que toca cada fibra del ser. Pero cuando se da, el gozo es nuevo, más pleno, más duradero que todo lo anterior. La viña del reino. Jesús no habla solo de una vid individual, sino de una viña entera. El reino de Dios no es una espiritualidad aislada, sino una comunión de vidas unidas en un mismo tronco. La santidad no es una carrera solitaria, sino una sinfonía de almas que crecen juntas, que se apoyan unas a otras, que se sostienen mutuamente en la noche y en el día. Y en esa comunión, la gloria del Padre resplandece. El vino nuevo de la cruz. Jesús no se limitó a hablar del vino. Lo ofreció con su sangre. Él es la vid que fue triturada para darnos vida. En la cruz, el vino se hizo redención. Y por eso, cada vez que el discípulo ama hasta el extremo, cada vez que perdona con todo el corazón, cada vez que se entrega sin reservas, participa de ese vino nuevo que salva al mundo. Ese vino es el fruto más alto, el que glorifica de verdad al Padre. Fiesta sin ocaso. La vendimia termina con una fiesta. Es el tiempo del vino nuevo, de la mesa compartida, de los cantos que celebran la fidelidad del viñador. Así también será al final de los tiempos. El reino será banquete. Será alegría. Será plenitud. Y todos los sarmientos que permanecieron en Cristo, aunque hubieran sido pequeños o quebrados, se sentarán a la mesa del Padre. Y allí el mismo Dios servirá el vino eterno de su amor. Entonces comprenderemos que haber permanecido en la vid verdadera fue el mayor don que nos fue dado en esta tierra. Y la mayor alegría que nadie podrá quitarnos jamás. El Espíritu Santo como fuerza interior de la fecundidad. La savia que corre por la vid es el Espíritu Santo. El gran protagonista silencioso de la vida cristiana. Es el quien da forma a nuestras virtudes. Quien transforma las heridas en gracia. Quien convierte la tierra árida en jardín fecundo. Su presencia en el alma no siempre se percibe con claridad, pero actúa con potencia, renovando desde dentro.
y conduciendo hacia el fruto que glorifica al Padre. Acogerlo con docilidad es permitir que todo nuestro ser se convierta en templo vivo del amor eterno. Los frutos verdaderos generan comunión, no competencia. Cuando alguien está realmente unido a Cristo, no compite con otros sarmientos, no se compara, no busca sobresalir. El fruto verdadero siempre une, edifica, construye puentes. Genera paz, multiplica la vida del espíritu. En cambio, el fruto falso divide, infla el ego. Busca aplausos o alimenta envidias. El viñador distingue perfectamente entre ambos. Y purifica con amor a quienes lo permiten. Incluso en el silencio y la oscuridad hay savia que fluye. Aun cuando no sentimos consuelo, ni entusiasmo, ni claridad espiritual, si permanecemos en Cristo. Su vida sigue corriendo en nosotros. La noche oscura del alma no es sinónimo de muerte, sino de maduración profunda y de fidelidad probada. El viñador trabaja también en la sombra, preparando el fruto que aún no se ve, pero que será abundante en su tiempo. Confiar en ese proceso invisible es un acto profundo de fe y de entrega amorosa. El discernimiento, herramienta para no separarse de la vid. El enemigo siempre buscará cortar esa unión con Cristo. A través del engaño, la distracción, el orgullo o el pecado. Por eso, es necesario discernir cada día que nos nutre y que nos seca, que nos une y que nos aleja del Señor. El discernimiento espiritual es la brújula que nos permite seguir creciendo hacia la luz y evitar el peligro de la esterilidad interior. Un corazón que discierne es un corazón atento al viñador y sensible a los movimientos de la savia divina. La fecundidad no siempre es visible. Hay muchas almas que viven en unión constante con Cristo, pero nadie las ve. No publican milagros, no predican multitudes. No brillan ante los ojos del mundo. Y sin embargo, su existencia orante, silenciosa, humilde, está dando frutos profundos que solo el cielo reconoce. Jesús no busca fama, busca fidelidad. No exige espectáculo, exige entrega sincera. Los frutos que tocan el corazón de los demás. Cuando una persona permanece en Cristo, sus obras, sus palabras, su forma de estar en el mundo cambian radicalmente. Esa transformación interior se vuelve testimonio vivo que toca a otras almas. A veces sin que la persona lo sepa. La ternura con que se responde, la paciencia con que se aguanta, la compasión que se ofrece, son frutos que sanan, que inspiran, que evangelizan. Fruto no es solo lo que hacemos, es lo que dejamos en los demás. Cuando pasamos por sus vidas. Frutos para el reino, no para la vanidad. Una trampa sutil es usar nuestros frutos para alimentar el ego. Buscando aplausos, reconocimiento, prestigio espiritual. Pero Jesús nos enseña que el verdadero fruto glorifica al Padre, no a nosotros mismos. El discípulo maduro ofrece lo que ha recibido. Lo entrega con gratitud, y luego se retira humildemente, sabiendo que todo proviene de Dios. La rama no se atribuye el mérito del fruto. Sabe que sin la vid, nada puede hacer. Las pequeñas fidelidades también son frutos. A veces pensamos que solo los grandes gestos cuentan. Fundar, predicar, construir. Pero ante los ojos del Padre, cada acto de amor escondido es un racimo maduro que alegra su corazón. Perdonar en silencio, ayudar en lo oculto, interceder en la sombra.
Ofrecer la cruz sin quejarse, todo eso es fruto glorioso. La vid produce frutos de 1000 formas distintas. Lo importante es que nazcan del amor que fluye desde Cristo. El Evangelio como savia diaria. Vivir injertados en la vid es también dejarnos alimentar diariamente por el Evangelio. No se trata solo de leerlo, sino de masticarlo. De dejar que sus palabras respiren dentro del alma. Cada día, una frase de Jesús puede convertirse en savia nueva. En poda necesaria, en fruto inesperado. El Evangelio es la raíz viva que nos conecta con el corazón del Maestro. La gloria del Padre, que demos mucho fruto. Jesús nos dice que al dar mucho fruto glorificamos al Padre. Esto es extraordinario, nuestras vidas, pequeñas y frágiles, pueden ser instrumento de gloria divina. Cada vez que damos un fruto espiritual, el cielo se alegra. El Padre es reconocido, la luz vence sobre la oscuridad. ¡Qué dignidad tan inmensa hemos recibido! Ser ramas de una vida eterna que da vida al mundo. Permanezcan en mí, un imperativo lleno de ternura. No es una amenaza, ni una obligación vacía. Es un llamado amoroso, una súplica de parte de Jesús. Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. Que todo lo que no se enraiza en su amor termina en vacío. Por eso, nos dice con ternura, permanezcan en mí. Como quien ruega a un amigo que no se aleje. Como quien ama tanto que no soporta vernos secarnos. Ese llamado, hoy también, sigue resonando. En el fondo del corazón de todo creyente. Que desea dar fruto para la gloria del Padre. Separados de Cristo, la sequedad que lo invade todo. Cuando el alma se separa de Cristo, aunque sea por descuido, tibieza o engaño, comienza una sequedad paulatina. La fe se vuelve pesada, la oración se enfría. El entusiasmo por el bien se desmorona, y el ego empieza a ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Separarse de la vid no siempre es un acto violento. Muchas veces es lento, sutil, casi imperceptible. Hasta que el alma se encuentra sin sabor espiritual. Y ahí, sin la savia de la gracia, sin la fuerza del amor divino. Los frutos se detienen y la vida se marchita desde dentro. El regreso a la vid, una decisión que restaura todo. Pero incluso si el sarmiento se ha separado, si ha sido herido, si ha dejado de dar fruto, la misericordia de Dios sigue abierta. El viñador, paciente y compasivo, espera el retorno del alma a la comunión. La reanudación del diálogo, la reconexión con la fuente. Volver a Cristo no es imposible ni lejano. Basta un acto sincero de amor, una confesión humilde. Una oración abierta desde el dolor. Y cuando eso sucede, la savia vuelve a correr. Y la vida se regenera desde las raíces. Hasta el último brote del corazón. La vida cristiana no es autosuficiencia, sino dependencia fecunda. En un mundo que exalta la independencia y la autosuficiencia, el Evangelio nos propone algo radicalmente distinto. Vivir de otro, vivir con otro, vivir en otro. No es esclavitud, sino plenitud. Porque cuando se depende de Cristo, no se pierde libertad, sino que se alcanza la libertad verdadera. El alma no puede bastarse a sí misma. No puede autosalvarse, no puede ser fecunda. Por sus propias fuerzas. Y reconocer eso es el primer paso hacia una vida nueva. Hacia una madurez espiritual llena de frutos. La palabra viva de Dios como tijera del viñador.
Jesús dice que el Padre poda al sarmiento que da fruto, para que dé más fruto aún. Esa poda ocurre muchas veces a través de su palabra viva, que penetra como espada, que confronta, que purifica, que desinstala. Cada evangelio escuchado con fe, cada lectura orada, cada verdad acogida con humildad, es una forma de poda interior. Y aunque duele, aunque incomoda, esa poda permite que el alma crezca más recta, más pura, más entregada. El peligro de la autosatisfacción religiosa. Un gran enemigo de la vida espiritual es la autosatisfacción. Esa actitud que dice, ya estoy bien. Ya hago lo suficiente, ya no necesito cambiar. El sarmiento que se cree perfecto se endurece. Se vuelve estéril, se separa sin notarlo. En cambio, el que se sabe débil, el que reconoce su necesidad de la savia divina, se mantiene unido, abierto, dispuesto a crecer siempre más. Permanecer no es solo quedarse, es crecer, es renovarse. Es buscar dar fruto en cada estación del alma. La fecundidad no se mide por el éxito, sino por la fidelidad. Jesús no nos pide resultados visibles ni números impresionantes. Nos pide frutos que broten de la unión con Él. Puede que el mundo no reconozca esos frutos, que parezcan pequeños, que no generen aplausos. Pero si han nacido de la comunión con Cristo, si han sido regados por la oración, si han surgido del amor, entonces glorifican al Padre. Ser fecundo, para un cristiano, no es tener éxito, sino ser fiel a la vid verdadera que le da vida. La poda como renuncia que purifica el corazón. Hay cosas que deben ser podadas para que el alma dé más fruto. Apegos desordenados, hábitos dañinos, pensamientos orgullosos. A veces, el viñador corta de nosotros lo que más nos cuesta soltar, pero que más nos impide crecer espiritualmente. Cada renuncia, cuando es ofrecida por amor a Cristo, se convierte en abono invisible que fortalece las raíces del alma. La poda nunca es castigo. Es purificación amorosa que nos prepara para una fecundidad mayor. Una flor que nace del silencio interior. Muchos de los frutos que da el alma unida a Cristo son silenciosos. No hacen ruido, no llaman la atención. No exigen reconocimiento. Son como flores que brotan en el jardín escondido del corazón. La dulzura, la paciencia, la misericordia, la fidelidad en lo pequeño. Y son precisamente esas flores, ocultas pero reales, las que más alegran al viñador y glorifican al Padre Celestial. Porque todo fruto verdadero nace del silencio fecundo de quien habita en la vid. Unión con Cristo, costura perfecta entre divinidad y humanidad. Permanecer en Cristo es permitir que su divinidad se entrelace con nuestra humanidad en cada acto cotidiano. Es vivir cada pensamiento, cada palabra, cada decisión, como si Él fuera la raíz y el motor de todo. No se trata de vivir una vida religiosa aparte, sino de que toda nuestra vida sea vivida en Él, con Él, por Él y para Él. Esa unión íntima, invisible, pero real, es la que transforma lo ordinario en extraordinario, y lo pasajero en eterno. Ser testigos de una fecundidad que viene del cielo. En un mundo que mide todo por resultados visibles, los cristianos están llamados a mostrar una fecundidad distinta, más profunda, más duradera. Frutos de paz, de servicio, de compasión. De fe en medio de la duda, de amor cuando todo parece oscuro.
Esa fecundidad no puede ser fingida, ni fabricada. Solo brota del sarmiento que permanece en Cristo día tras día. Y cuando eso ocurre, el mundo puede ver al Padre reflejado en cada acción y dar gloria a su nombre eterno. El arte de podar con amor. El viñador no poda para herir, sino para dar más vida. Él conoce cada rama, cada nudo, cada fragilidad. Su tijera no es de juicio, sino de sabiduría y ternura. A veces corta lo que parecía flor, pero que en realidad impedía el crecimiento del fruto verdadero. A veces recorta el entusiasmo excesivo para que nazca la paciencia. O elimina ramas secundarias para que toda la fuerza llegue al centro. Cada poda es una confesión de esperanza. El viñador cree en el fruto que vendrá y actúa en consecuencia. Nacer de nuevo en la primavera. Cuando la viña despierta del invierno, brotan pequeños signos de vida. Yemas tímidas. Brotes tiernos. Savia que comienza a moverse. Así también el alma, luego de sus inviernos espirituales, comienza a mostrar señales de resurrección. Aunque nada espectacular ocurra, Dios ya está obrando en lo más profundo. Y esa primavera del alma, aunque frágil y discreta, anuncia que el amor sigue vivo y que la fecundidad está cerca. El eco de una promesa. Permaneced en mí, esa no es una orden, es una invitación. Casi un ruego divino. En esa expresión hay ternura y anhelo. Como si Jesús dijera: no quiero que te pierdas. No quiero que vivas desconectado. No quiero que mueras seco lejos de mí. Es una súplica que revela cuánto nos ama, cuánto desea nuestra plenitud. Y permanecer en Él no es carga, sino descanso. No es deber, sino privilegio. Cristo, raíz de nuestro ser. Jesús no solo es el tronco, también es la raíz que sostiene toda nuestra vida. Él llega hasta lo más hondo del alma, incluso donde nosotros mismos no alcanzamos a ver. Desde allí nos nutre, nos da seguridad, nos fortalece. Cuando nuestras raíces están en Él, nada puede arrancarnos de su amor. Ni las tormentas más violentas, ni el abandono, ni la noche más densa. Él permanece fiel, como raíz que nunca abandona la tierra que abraza. En el corazón de la vid verdadera. Permanecer en Cristo, como los sarmientos en la vid, no es solo una imagen poética. Es el llamado más profundo del Evangelio. La condición silenciosa del alma fecunda. La raíz secreta de todo lo que da fruto eterno. En estas palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera, vosotros los sarmientos, se resume la esencia de nuestra identidad cristiana. No se trata de un esfuerzo personal por ser mejor ni de una religión hecha de costumbres aisladas, sino de una comunión vital y continua con Él. Cristo no nos pide simplemente que lo sigamos. Nos suplica que permanezcamos en Él, que vivamos en Él, que nos dejemos vivir por Él. La verdadera fecundidad no nace de la actividad exterior, sino de la unión interior con el Señor. Es allí donde la savia de su gracia circula libremente, transformando nuestras heridas en ofrenda, nuestras caídas en humildad, nuestras noches en confianza. El alma que permanece unida a Cristo, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no comprenda,
Está siendo fecundada por su amor silencioso. Y es esa alma la que glorifica verdaderamente al Padre. Porque da fruto que permanece. Nada es más precioso a los ojos del viñador que un sarmiento fiel. No importa si da mucho o poco. Si está floreciendo o si está siendo podado. Lo único necesario es que no se separe de la vid. Separados de él, no podemos hacer nada. Unidos a él, incluso el acto más pequeño se convierte en eternidad. Esa es la paradoja del reino. Lo esencial es invisible. Y solo el que permanece comprende. Permanecer en Cristo no es una estación. Es un modo de vivir. Es abrazar su ritmo. Aceptar sus silencios. Confiar en sus procesos. Es no temer a las podas. Porque sabemos que Él poda con amor. Es no desesperar en la sequía. Porque su savia sigue fluyendo aunque no la sintamos. Es, simplemente, vivir en comunión con Él. En lo pequeño. En lo cotidiano. En lo escondido. Y cuando llegue el día final. Cuando el Padre recorra su viña para recoger los frutos de la historia. No buscará resultados espectaculares. Sino corazones que hayan permanecido en el amor. Mirará los sarmientos que, incluso bajo la lluvia. Incluso bajo el viento. No se separaron del tronco. Y en esos corazones. Verá reflejado a su Hijo. Y en ese instante. El gozo será pleno. Porque entonces. El fruto de la vid verdadera será servido en el banquete eterno. Donde cada lágrima se convertirá en vino nuevo. Y donde el amor. Por fin. No tendrá fin. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.